Luismi Cruz apunta a ser el cuarto fichaje en este mercado del Deportivo, así que vamos a hablar un poquito de cómo está la situación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xani Silveira y hoy vamos a hablar del fichaje de Luismi Cruz, bastante avanzado por parte del Deportivo. Lo adelantó primero Alfonso Núñez, luego pues los demás lo hemos podido ir comprobando con las distintas fuentes, ¿no? Pero bueno, hemos podido comprobar que estaba muy bien encaminada esa información sobre el extremo zurdo de 24 años, que parece, todo apunta a que será nuevo refuerzo del Deportivo. Un futbolista de ataque, un futbolista que estaba muy codiciado, una ganga de ese descenso del Tenerife. De hecho, para mí en el descenso del Tenerife había dos jugadores que claramente tenían que ser objetivo de casi cualquier equipo de segunda. Uno era Youssouf Diarra, el centrocampista, un jugador con mucho recorrido, y otro, por supuesto, su mejor futbolista, Luismi Cruz, jugador que, eso sí, tenía, o tiene, mejor dicho, contrato hasta 2027 con el Tenerife y que, por lo tanto, no iba a salir ni mucho menos gratis. El Tenerife, después de su descenso, solo aceptaría un traspaso, y de hecho las cifras de las que se están hablando, alguna que ha mencionado por ejemplo Radio Marca Tenerife, pues son bastante altas. No he podido tampoco comprobarlo, entonces no vamos a mencionarlas mucho, pero lógicamente un jugador de la calidad de Luismi Cruz, con el contrato que tiene hasta 2027, pues no iba a salir ni mucho menos gratis y sí traspasado. Opción importante para el Deportivo y también un poco golpe en la mesa de lo que está siendo el mercado blanquiazul. Hasta ahora habían llegado Lucas Nubí, Arnau Comas, también Jairo Noriega, que ya sabéis que se ha ido cedido al Racing de Ferrol, y se buscaba, como ya comenté aquí varias veces en distintos vídeos, un extremo derecho, una realidad, una apuesta fuerte del club que quiere fichar un delantero, quiere fichar un central, un lateral izquierdo y puede que también un centrocampista. Pero el extremo derecho era una de las posiciones claramente a reforzar en este mercado, una de las grandes intenciones del club. Querían un jugador bueno, un jugador de nivel, un futbolista que hiciese competencia real a Jeremai y a David Mella, sobre todo para esa banda derecha. A mí lo que me contaron desde el principio es que lo que se buscaba era un extremo de banda derecha. Esa banda izquierda al final con Jeremai sí que es totalmente intocable, y además Luis Chacón, que regresa de cesión, puede jugar y puede ser un perfil similar a Jeremai, o incluso la posibilidad de meter a David Mella en banda izquierda y banda natural, que es su posición. Y ahí el club ha detectado en Luismi Cruz el fichaje deseado. Las partes tenían consonancia, incluso Alfonso en su información hablaba de que el jugador ya estaba viajando, así que no debería dilatarse mucho el anuncio del fichaje. Como decía, hay más o hubo más interesados en segunda división, hubo puja por el futbolista que va a salir traspasado y que va a reforzar así al Deportivo, un jugador que pese al descenso del Tenerife pues ha hecho, yo creo, una buena temporada dentro de lo que colectivamente fue un año muy complicado para tanto Luismi como para sus compañeros. 2 goles, 8 asistencias en esta 24-25, un total de 10 goles generados, y también buenas cifras la pasada temporada con 4 goles y 4 asistencias entre Liga y Copa. Os estaréis preguntando qué ficha Luismi Cruz. Bueno, la intención será también hacer un análisis individual en un vídeo un poco más separado, más distendido. De hecho, creo que ya sé con quién voy a grabar, y este sí que va a ser con amigos. De hecho, en cuanto acabe el vídeo voy a mandar un WhatsApp por ahí. Pero, ¿qué ficha el Deportivo, no? Bueno, o qué apunta a fichar, no vaya a ser que el fichaje se caiga. He de decir que hoy es viernes por la mañana, voy a subir el vídeo prácticamente inmediato, nada más grabar, pero ayer estuve grabando el vídeo de salida de Pablo Vázquez, en el que digo que el Depor tiene que espabilar un poco en el mercado de fichajes, que lleva la semana un poco parada. Bueno, anacronismos y cosas que a veces suceden cuando grabas por la mañana, dejas un vídeo preparado para cuando se haga oficial la salida de Pablo Vázquez, que de momento todavía no es oficial, y que si se hace oficial pues habrá 2 vídeos en el canal, pero es lo que hay en el mercado de fichajes. Pero volviendo a Luismi Cruz, el Deportivo, en caso de que termine haciéndose oficial la llegada de Luismi Cruz, lo que se lleva sobre todo es un muy buen jugador, para mí. Creo que además el año pasado lo vimos ante el Deportivo, futbolista zurdo, regateador, con técnica, con calidad, con capacidad para marcar diferenciación individual, y sobre todo para mí, que es una cosa en la que más destaca, es que tiene mucho gol, tiene muy buen golpeo, es una de sus grandes características el golpeo con la zurda, sobre todo de media y de corta distancia, cuando está en el balcón del área. Es un futbolista que tiene un muy buen control y que es un poco ese extremo moderno, estilo Jeremai, estilo Diego Gómez, que, ojo, luego hablaremos de este tema, pero ese jugador que
aunque pueda permanecer en banda, al final su jugada característica va a ser recibir para encarar e ir hacia adentro. Ahí sí que es un perfil diferente, yo creo, uy, casi he mezclado ahí los nombres, perfil diferente a Mella, que es un extremo más natural. Luismi al final es un jugador que también puede actuar en la media punta, puede ocupar cualquier parte del frente de ataque, pero al final, siendo un jugador zurdo muy cerrado, lo que mejor le viene es ese ecosistema entre mediocentro, extremo, lateral, central, rival, ese subespacio de la banda derecha, que no llega a ser el carril completo, sino un poquito más por dentro para poder recibir orientado, para poder proteger, culear con la cadera y a partir de ahí conducir. Es un jugador bajito, centro de gravedad bajo, difícil de tumbar en el choque y que destaca eso, por su conducción, por su arrancada y por su técnica. También me parece que es un jugador que tiene un muy buen control. A mí me parece un gran fichaje, de hecho, en cuanto pudimos comprobar el nombre, en cuanto salió la noticia y luego pues pude hablar un poco con gente de oye, Luis Micruz, tal, no sé qué, pues francamente creo que es un gran fichaje y creo que el Deportivo ahí da un golpe importante en la mesa porque está diciendo, mira, tengo dos muy buenos extremos como son Jeremiah y Mella, dos jugadores que marcan diferencias, dos jugadores que son proyectos, pero a mayores voy a traer un jugador de 24 años con experiencia que ha jugado más de 60 partidos en segunda división, que ha jugado más de 60 partidos en primera ref, que ha jugado incluso competición europea, Luis Micruz. Lo voy a traer, va a hacer competencia y va a ser competencia muy real, mucho más real de la que la temporada pasada fueron Cristian Herrera y Juan Gauto, que fue yo creo que uno de los problemas del Deportivo, la rotación. Aquí, ahora tú tienes la posibilidad de juntar a Mella muy abierto en banda, Luis Micruz por dentro y Jeremiah por la izquierda, incluso retrasando a Mario Soriano, o tienes la posibilidad de dejar a Mella, dejar a Luis Micruz, dejar a Luis Chacón en el banquillo, y eso, amigos, ya es un banquillo mucho más serio de lo que tenía el Depor el año pasado. Lógicamente no pueden entrar todos, ya sabemos desde el principio del verano que el club le busca destino a Cristian Herrera. Ahora la pregunta para mí es, ¿qué va a pasar con Diego Gómez? Que yo creo que es el gran perjudicado de la posible llegada de Luis Micruz. Desde el principio del mercado ya advertimos que se buscaba jugador para esa banda derecha. No es incompatible que Diego Gómez se quede en la plantilla, pero a mí no me sorprendería que se le busque una cesión de vuelta en Primera Federación, quizás un escalón por encima de lo que fue el Arenteiro, un poco similar a lo que pasó con Luis Chacón, que primero tuvo ese año en el Arenteiro, bueno, ya lo había hecho realmente bien en el Racing de Ferrol, pero tuvo ese año en el Arenteiro, lo ficha el Depor, se le sube un escalón, tiene un muy buen año en la cultura leonesa y ahora sí que sí, pues está más que preparado para Segunda División. Yo no digo que Diego no esté preparado para hacer esa rotación, pero es verdad que ahora mismo, si llega Luis Micruz, es ese perfil, es ese jugador de banda derecha en la que ya está David Mella y ahí Diego Gómez se convertiría en el tercer jugador. Es verdad que si la plantilla se quedase tal cual como está y no llegasen más jugadores, al final tienes a Mario Soriano y por detrás, digamos, a Luis Chacón o Denis Genro, tienes en la izquierda a Jeremiah y por detrás a Luis Chacón o Diego Gómez, y tienes a Mella y por detrás a Luis Micruz y a Luis Chacón, o Luis Micruz por Mella, ya veremos eso cómo varía. Es decir, en una plantilla larga y en una temporada larga, Diego Gómez puede ser ese cuarto, quinto jugador de banda, pero sí que es verdad que en la izquierda Diego baja sus prestaciones y yo creo que Diego lo que necesita es jugar. Entonces creo que en esta llegada de Luis Micruz, que es un poco su perfil, ese extremo que se mete hacia adentro, ese extremo casi media punta, porque Diego en realidad es eso, no es un extremo natural, es más un jugador de ocupar y de acabar las jugadas en pasillo interior, pues yo creo que ahí el jugador de Amoeiro pues es el que sale un poco perjudicado, pero bueno, creo que esto es lo normal en el fútbol cuando tú quieres dar un paso al frente. Ahí el Deportivo, lo llevamos diciendo mucho tiempo, necesitaba buenos refrescos. Un equipo necesita, cuando mira el banquillo, tener cambios diferenciales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El Levante quitaba a Roger Brugué y metía al comandante Morales. Pues el Depor necesita algo parecido. Y creo que con Luis Micruz, una ganga del mercado, no a nivel precio, porque el Depor va a tener que pagarlo, pero sí a nivel de calidad, pues creo que puede ser un fichaje más que acertado. También un fichaje interesante en el sentido de la edad. Luis Micruz tiene 24 años y a nadie se le escapa que Lucas Novi es un proyecto de futuro, 20 años, Jairo Noriega 21 y Arnau Comas 25. Por ahí el Depor se está también rejuveneciendo, encontrando piernas frescas y encontrando jugadores que te puedan aportar valor a futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Me gustaría que en comentarios me dejaseis un poco vuestra opinión del fichaje de Luis Micruz, precio aparte, porque al final son un poco lo que ha salido, pero ya veremos si finalmente se puede confirmar esas cifras. Pero qué os parece y si creéis que es una buena opción. Y también pues aprovecho para preguntaros qué creéis que debe pasar con Diego Gómez, si es mejor que se quede en la plantilla, que compita, que tenga una temporada en dinámica de segunda división, o buscar una cesión pues similar a la que vivió el año pasado Luis Chacón. Nos leemos en comentarios, seguimos por ahí hablando y pues bueno, cuando salga también la salida oficial de Pablo Vázquez tendremos un nuevo vídeo.
con saltos temporales, pero no pasa nada porque sé que os gustará. Nos vemos en próximos vídeos, amigos.